Docente, compañeros, en esta oportunidad yo, mi persona y mi grupo hemos elaborado el producto académico número 3 referente al tema de diagrama de fases. Bien, como sabemos en el diagrama de fases, en termodinámica y ciencia de los materiales se denomina diagrama de fases o diagrama de estado de la materia a la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas a facilitar el estudio del mismo. Bien, como sabemos, las sustancias representan estado sólido, líquido o gaseoso. Estos se conocen como estados de agregación. Aquí podemos ver algunos diagramas de fases. Bien, ahí mencionan sus partes, como son presión, punto crítico, punto triple, temperatura en punto triple, presión en el punto triple, punto de fusión normal, punto de ebullición normal, temperatura crítica, presión crítica. Bien, el punto triple, repasando un poco el tema, en este punto del diagrama coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso. Estos puntos tienen cierto interés ya que se representan en una variante, por lo tanto se puede utilizar para calibrar termómetros. Punto de ebullición, conocemos, punto de fusión, punto de fusión normal. El punto crítico. El punto crítico indica el valor máximo de temperatura en el que pueden coexistir en equilibrio dos fases. Bien, punto crítico y isoterma crítica. Es el aumento de presión de un gas a temperatura por debajo de la isoterma crítica. T. Produce un líquido en la aparición de un mecanismo en cambio de fases de discontinuo. Fluido supercrítico. Es un gas en el punto crítico, está a una presión tan elevada y sus moléculas están tan juntas que se vuelven indistinguibles de un líquido. Diagrama de fases de agua, podemos apreciar ahí. Diagrama del CO2. Y a continuación doy pase a mi compañero que nos va a hablar un poco de la solución de la actividad virtual 3. Bien, continuando con la exposición, tomando en cuenta el primer ejercicio, realizar el análisis de fases durante la solidificación, ideal en el equilibrio de la fundición esferoidal. Bien, como podemos observar en el diagrama de fases, podemos observar o nos pide en las temperaturas de 1400, 1200, 1000 y 600 grados centígrados. Bien, el acero a, a 600 grados centígrados con un 3,5% de carbono. En esta fase, a esta temperatura, las fases presentes son la ferrita y cementita. En su composición de fases tenemos la ferrita con 0,02% de carbono y cementita con 6,7% de carbono. La cantidad dentro de las fases tenemos como referencia una fracción, la cual nos resulta un 47,7% de toda la materia. Y en fracción de cementita tenemos un 52,3%. Eh, a temperatura de a temperatura de 1200 grados con un por ciento de 3,5% de carbono, las fases presentes son la austenita y la cementita. La composición de las fases: la austenita con un 2,1% de carbono y la cementita con un 6,7% de carbono. Y sus cantidades respectivas son de austenita de 69,6% y la cementita con un 30,4%. El acero a 1400 grados centígrados con 3,5% de carbono. En las fases presentes tenemos el líquido y la austenita. Dentro de su composición, el líquido tenemos en 4,3% de carbono, la austenita tenemos en un 2,1% de carbono. En sus cantidades observamos que austenita tenemos en 36,4%,
y el líquido en 63.6%. A temperatura de 1000 grados centígrados, con 3.5% de carbono, tenemos las fases presentes de austenita y cementita. En este caso, varía en el porcentaje de cantidades, ¿no? Como puedes ver, eh, en la cantidad de la austenita tiene un porcentaje de 69.6% y cementita de 30.4%. Bien, continuando con el segundo ejercicio, podemos observar dentro del diagrama de fases que el acero a 1400 grados centígrados con 1.2% de carbono tiene fases presentes, la austenita y el líquido. Dentro de su composición está de 70% de carbono y, perdón, la austenita con 0.7% y líquido con 1.2%. Dentro de sus cantidades, observamos que es el 69.2% en líquido y en austenita tenemos el 0.308%. El acero a 1200 grados centígrados con 1.2% de carbono tenemos las fases presentes de austenita y cementita, el cual tiene una composición de 0.8% de austenita y 6.7% de cementita. Con respecto a sus cantidades, tenemos en austenita un 87.7% y de carbono y en cementita 12.2% de carbono. El mismo acero a 800 grados centígrados con 1.2% de carbono presenta fases de austenita y cementita. Eh, en su composición tenemos austenita con un 0.8% y cementita un 6.7%. Dentro de sus cantidades, el austenita consta de 93.1% de carbono y la fracción de cementita de 68% de carbono. El acero a 500 grados centígrados con 1.2% de carbono presentan las fases de ferrita y cementita. Dentro de su composición, la ferrita contiene 0.022% y cementita en un 6.7% de carbono. Dentro de sus cantidades observamos que la fracción ferrita contiene un 82.2% y la cementita un 17.7%. Voy a dar paso a mi compañero. Compañeros docentes, muy buenas noches. En esta ocasión voy a hacer las conclusiones y recomendaciones sobre la solidificación y análisis de fases de fundiciones y aceros. En materiales ferrosos como la fundición esteroidal y los aceros de alto carbono son procesos cruciales para determinar las propiedades mecánicas y microestructura final de estos materiales, ¿no? A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis de solidificación ideal de una fundición esferoidal de grado ASTM A536, clase 65-4512, con un 3.5% de carbono y un acero alto carbono con 1.2% de carbono. En conclusiones, en fundición esferoidal de 3.5 de carbono a 1400 grados, la fundición esferoidal se encuentra en una fase líquida que empieza a solidificar formando la austenita, ¿no? A 1200 grados, la austenita sigue siendo la fase principal, pero se observa la formación de grafito esferoidal. A 1000 y a 600 grados, la microestructura se compone de ferrita y grafito esferoidal, proporcionando una combinación de resistencia y ductilidad. La parte 2, en acero de alto carbono con 1.2% de carbono, a 1400 grados el acero está en una fase líquida y
austenítica, lo que indica una completa solidificación de la austenita. A 1200 grados la austenita está en un equilibrio con cementita. Es una fase dura y frágil. A 800 grados y a 500 grados centígrados, la austenita se transforma en ferrita y cementita, resultando una microestructura que combina una matriz relativamente blanda con partículas duras. Recomendaciones. Eh, Recomendaciones para control de proceso y composición. La fundición esferoidal, una recomendación es mantener un control estricto de la composición química, especialmente del contenido de carbono y otros elementos como el magnesio. Esto es para asegurar la formación del grafito esferoidal, lo cual mejora la ductilidad y la resistencia al impacto. En acero de alto carbono, una recomendación es monitorear cuidadosamente la cantidad de carbono y otras aleaciones, ¿no? Lo mismo se necesitan hacer tratamientos térmicos en aplicaciones prácticas. En la fundición esferoidal se utiliza en componentes que requieren alta resistencia y buena ductilidad, ¿no? Como piezas automotrices y maquinaria pesada. Y el acero de alto carbono se emplea en herramientas y componentes que requieren alta dureza. En conclusión final, el análisis de fases durante la solidificación y fundiciones esferoidales y aceros de alto carbono revela la importancia de control preciso en la composición y los tratamientos térmicos para obtener las propiedades mecánicas deseadas. Al seguir estas recomendaciones se pueden optimizar los procesos de producción y mejorar la calidad y rendimiento de los materiales en sus respectivas aplicaciones. Este conocimiento es vital para ingenieros y técnicos en el campo de los materiales, asegurando así que los productos finales cumplan con los estándares industriales y las expectativas de desempeño. Esto ha sido todo nuestro trabajo. Muchas gracias.